puerta de trabajo, Padre celestial, mi Dios. Reprenda al devorador, a mi de la escasez, Señor, de los hogares, Padre celestial. Señor, te rogamos, Señor, que tome el control, Señor, en esta segunda parte, Señor, mi Dios. Padre celestial, Señor, ven a ministrar, Señor, a bendecir, Señor, las vidas, Señor, de cada uno de mis hermanos, Padre celestial. Te damos gracias, Señor, te bendecimos, te glorificamos, mi Dios. Amén. Amén. Saludos a la iglesia en esta noche con la paz del Señor Jesús. Amén. Gracias a Dios, hermanos. Estamos nuevamente en la casa de Dios. Antes de sentarnos, vamos a ir rápidamente a la palabra del Señor. Vamos ahí al Salmo capítulo 22. Salmo 22. Salmo 22. Vamos a la lectura de las Escrituras. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí descanso. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Hasta aquí amén a la palabra de Dios. Podemos tomar asiento. Vamos a aprovechar. Vamos, porque generalmente suelen irse temprano, no están. Así que vamos a poner bien este tema hoy cuidadosamente. Estoy orando por nuestra hermana Elvira, por un tiempo por ahí no va a poder venir, la hermana estamos atendiendo en la casa, está con problema de corazón, ¿no? Si el médico le había dicho que ella no camine y ella andaba caminando, se caprichó de que ella venía caminando de la casa de iglesia, y los días la llevaron al médico y el médico le hizo chachá. Estoy orando por la hermana, ella tiene fe, quiere venir, pero también tiene que cuidar su salud. Igual yo le dije que vamos a estar atendiendo en su casa, vamos a estar visitando, y en algún momento por ahí también se pueden encontrar algunas hermanitas una tarde, en se van y comparten algo con ella también ahí. Y a alguien que le gusta que esté un rato con ella ahí, que le compartan la palabra y que hable. Ella está solita todo el día, que hablar. Con las hijas no puede hablar porque están todas en el mundo, o sea que alguien por lo menos le pueda llevar un ánimo por la palabra de Dios. También tenemos a otra hermana, Veranda, cuando empiezan a visitar hasta, se junta una o dos hermanos que se van un ratito, que visiten a las hermanas, a familia, y se pueden acercar a la casa de Dios. Bueno. Vamos a ir al Salmo 22, ¿no? Y veníamos viendo acerca de el propósito de Dios en las aflicciones. Antes que se me escape. ¿Viste lo que estábamos hablando hoy, hermanita? A mí me han notado los títulos, ¿no? El orden, viste, que tiene los títulos para yo saber. Porque a veces estoy preparando enseñanza y digo, ¿qué enseñé? ¿Qué no enseñé? Entonces, para no ir haciendo una ensalada, los títulos nomás necesito más o menos para poder guiarlo. Venimos trayendo la enseñanza hablando acerca de lo que titulamos, ¿no? Por los temas que estamos tocando, la soberanía de Dios. Y pudimos apreciar, hermanos, que Dios es el dueño de todas las cosas, que Dios no necesita darle cuentas a nadie. Dios no necesita pedirle permiso a nadie acerca de lo que Él determina hacer. Él es el dueño de todas las cosas, Él es soberano. Cuando Él decide hacer algo, no tiene que pedirle permiso a nadie, no tiene que pedir la opinión de nadie, simplemente lo hace. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Habíamos visto también, hermano, el propósito de las aflicciones. Estuvimos hablando también acerca de, anteriormente, el martes fue, que hablamos, gloria a Dios, de lo que es estar en el crisol de Dios, que es estar en el fuego de Dios. Ya hemos visto algunos aspectos del Salmo 66 y vemos que cuando David estaba ahí en esos momentos difíciles, se daba cuenta, hermanos, que el agua le estaba llegando al cuello, pero también entendía la soberanía de Dios. Y al entender la soberanía de Dios, había paz y reposo en su corazón. Ana, por favor, o Darío, ¿lo puedes levantar un poco más arriba y ponérmelo en 1, perdón? En 3, me falta ahí. Ahora, hoy vamos a hablar, hermano, porque siempre nosotros decimos, yo escucho generalmente en la radio,
A todos Dios le habla. Dios habla con todo el mundo. A Dios, a todo el mundo le muestra cosas. Todos dicen, Dios me mostró, Dios me habló. Primero, hay que estar seguro si Dios es el que te está mostrando y hay que estar bien seguro si es Dios. No, el del 1, ese es el 3. Ponele igual, que le conoce una vuelta. Hay que estar seguro si Dios es el que nos está hablando o si es Dios el que nos está mostrando tal o cual cosa. Ahora, cuando nosotros, hermanos, alcanzamos a comprender la magnitud del amor, de la misericordia, de la bondad y de la benignidad de Dios, nos damos cuenta que siempre estamos pidiéndole a Dios que Dios nos hable. Estamos continuamente pidiéndole a Dios que cuando nosotros le decimos algo queremos que Dios nos conteste. Es como que Dios tiene la obligación de que nosotros le contestemos. ¿Cuántos dicen amén? Usted le dice a su hijo ¿qué está haciendo? Y su hijo le tiene que contestar. Y a veces pensamos que Dios es nuestro hijo o que Dios es tu hija. Que a Dios nosotros le decimos las cosas y Él tiene la obligación inmediata de contestarnos. Y ya cuando Dios no nos contesta es porque estamos haciendo algo mal. ¿Cuánto dicen amén? A veces sí, a veces no. Ahora, hablando de lo que estuvimos tocando, los temas que estuvimos tocando hace unos cultos atrás, cuando hablamos de la soberanía de Dios, ¿se acuerdan lo que dijimos? Si Dios quiere contestar, ¿qué hace? Y si no quiere contestar, y si contesta, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Gozarnos. Y cuando no contesta, ¿qué tenemos que hacer? Gozarnos también. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque Él hace como quiere. Ahora, hay una pregunta que todos los cristianos se hacen, ¿no? ¿Por qué Dios no te habla? ¿Cuántos se hicieron esa pregunta? ¿Por qué Dios no me habla? Todos quieren que Dios le hable. Pero Dios habla con quien quiere y cuando quiere. Primero. Segundo, ¿cuándo es el momento o cuándo es... ¿en qué situaciones es cuando nosotros queremos que Dios nos hable? ¿Cuántos quisieron que Dios le hable? Levante la mano, ¿cuántos quisieron que Dios le hable? ¿Cuándo le pediste a Dios que te hablara? ¿Cuándo le pidieron a Dios que les hable a ustedes? O sea que el cristiano se acuerda de Dios, se acuerda, hermanos, de hablar con Dios, o quiere que Dios le hable solamente, hermano, cuando está pasando situaciones difíciles. Pero cuando el cristiano la está pasando bien o cuando la lleva livianito, ¿se acuerdan ustedes en los momentos de gozo, de alegría, de abundancia, en los momentos de faena? ¿Usted se acuerda de decirle a Dios, háblame Dios? ¿Se acuerdan? Ahora, si usted no se acuerda de Dios cuando está disfrutando de las bendiciones, ¿por qué Dios tiene que acordarse y por qué Dios tiene que sentirse en la obligación de hablarle a usted cuando usted la está pasando mal? ¿Cuántos dicen lo que viene? ¿Nunca se puso a pensar en eso usted? Yo sé que no. ¿Por qué nosotros queremos que Dios nos hable y cuando nosotros tenemos que hablarle? Porque Dios también quiere escucharnos. ¿Usted no sabía que, o usted no sabe que Dios también quiere escucharnos? ¿Y Dios quiere escucharnos cada cuánto? ¿Cada 20 días? ¿Cada 2 meses? ¿Cada 3 meses? Dios te quiere escuchar todos los días. Dios quiere que le hables todos los días, por eso está la oración. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted se acuerda de orar? No contesta. ¿Cuántos dicen amén? Ahí sí dígale amén. Qué tremendo, ¿no? Ahora, fíjese. Cuando estamos en el medio de la aflicción, cuando estamos en el medio de la aflicción, ahí queremos que Dios nos hable. Que Dios nos diga por qué. Que Dios nos conteste. Que Dios nos responda. Y a veces, Dios no responde. Hoy vamos a traer esta enseñanza sobre el título Cuando Dios calla. Cuando Dios no responde. Cuando Dios no habla. Cuando Dios nos mira desde arriba y ve que nosotros empezamos a dar la cabeza contra la pared. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Qué tremendo, ¿no? Ahora, cuando estamos en estos momentos difíciles, ahí le pedimos a Dios que nos hable. Ahora, ¿por qué pasamos por las pruebas? Vinimos estudiando hace 2 días.
¿Por qué pasamos, hermanos, por momentos difíciles? ¿Por qué pasamos por los desiertos? ¿Por qué pasamos por los valles de la sombra y de la muerte? Porque Dios tiene un propósito con nuestra vida. O sea, el propósito de Dios se tiene que cumplir. ¿Cómo se cumple el propósito de Dios en nuestra vida? A la manera de Dios, no a la manera nuestra. ¿Va entendiendo? O sea, cuando entramos, gloria a Dios, en la lucha, en la prueba, en la dificultad, en la aflicción, es justamente porque los propósitos de Dios son perfectos. Anótelo. Hay 5 puntos que yo estuve apreciando hoy mientras estaba preparando esta enseñanza, revisando, ¿no? Lo que vinimos enseñando en los últimos cultos. Y pude apreciar, hermano, que hay 5 puntos, por lo menos 5 he visto yo, puede haber más, pero yo por lo menos he podido descubrir 5 a través de las enseñanzas que estuvimos transmitiéndole, de por qué Dios, gloria a Dios, nos lleva al terreno de la prueba. Primero, porque los propósitos de Dios son perfectos. Segundo, como decía nuestro hermano Jonathan, porque Dios está purificando nuestra fe. Habíamos visto, hermano, en el terreno de la aflicción, Dios tenía que, uno de los propósitos de Dios era ¿cuál? Purificar nuestra fe, ver, hermanos, cuál era nuestra firmeza, hasta dónde llegaban nuestras convicciones por la palabra y hasta dónde llegaba nuestra fidelidad. ¿Cuántos dicen eso? O sea, el segundo propósito por el cual nos lleva el Señor a este tipo de situaciones difíciles, cuando nos mete en el terreno de la adversidad, es para poder purificar nuestra fe. Una fe tiene que ser probada como el oro, ablamentada como los metales, según decía la palabra de Dios, y como habíamos estudiado también en Job capítulo 23, versículo 10, en donde decía que después de haber pasado por toda esta situación difícil, él había sido hallado como el oro, que había sido probado. ¿Cuántos dicen amén? O sea, por eso Dios te lleva a ese campo, a ese terreno, el terreno de la lucha, de la prueba, de la dificultad. Dios también tiene que ver, hermanos, el tercer aspecto que yo pude rescatar es porque Dios tiene que ver y probar a ver qué es lo que hay en tu corazón. El Deuteronomio dice que Dios llevó al pueblo de Israel al desierto para afligirlo y para probarlo. O sea, no lo llevó al desierto, hermano, para comer salchicha, tomar Coca-Cola y para que en todo, cada 200 metros encuentren un puesto de pancho, un puesto de coca, un puesto de helado. No, lo llevó al desierto para afligirlos, dice la palabra, para probarlos y a través de la aflicción y de la prueba él poder ver qué es lo que había en lo profundo de su corazón. O sea, el tercer aspecto del cual, por qué Dios permite estas situaciones en su vida, es porque Él tiene que probar lo que hay en tu corazón. Está probando tu corazón. Después, habíamos estudiado también en otras enseñanzas que Dios siempre está formando carácter en cada uno de nosotros. Dios está moldeando tu carácter. El cuarto punto por el cual nos lleva el Señor o permite estas situaciones en nuestra vida es porque Él está moldeando nuestro carácter. Y lo más importante, que muchos no quieren entender también, es porque te está disciplinando. ¿Cuántos dicen? Es porque Dios te está disciplinando. Estos son los 5 aspectos que yo pude apreciar de por qué Dios nos lleva al terreno de la prueba. Ahora, fíjese, sabemos que los propósitos de Dios son perfectos. Sabemos que Dios tiene que purificar nuestra fe, tiene que ver lo que hay en nuestro corazón. Dios nos tiene que disciplinar. Si Dios nos está disciplinando, ¿por qué nosotros le pedimos a Dios que nos hable si estamos bajo disciplina? Cuando estamos siendo disciplinados, si estamos bajo una disciplina, hermano, bajo una corrección, ¿usted se piensa que es justo que nosotros le pidamos que, a pesar de lo que, que con lo que nosotros le hayamos hecho a Dios para poder recibir esta disciplina, encima le vengamos a pedir a Dios que nos hable y justo en ese momento, si Él fue el que nos llevó al terreno de la prueba, al terreno de la aflicción? Él es el que nos está purificando, Él es el que nos está haciendo pasar por el fuego. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, siempre en esa situación nosotros queremos que Dios nos hable. Y ahí le pedimos que Dios hable, que Dios hable, que Dios hable, que Dios hable, que Dios hable. Y cuando estamos en esa situación, ¿qué es lo que le decimos al Señor?
Cuando queremos que Dios nos hable, ¿qué le dice usted? Cuando está ahí en el medio del fuego, y usted le pide a Dios que Dios le hable, que Dios le confirme, o que Dios le diga, ¿qué quiere que Dios le diga? ¿Qué quiere que Dios le hable? ¿Qué palabra quiere que Dios le confirme? ¿A ustedes le estoy preguntando, iglesia? Hablen. ¿Qué es lo que usted cuando está ahí en el medio del fuego? ¿Qué es lo que usted le pide a Dios? ¿Qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Y si Dios hablara, ¿qué diría? No pensés en qué vas a hacer ahora, pensá en lo que ya hiciste. Que lo que hiciste te trajo a esta situación. Generalmente no le pedimos qué hago, o en ese qué hago es como que lo expresamos mal. Es que nosotros le pedimos al Señor siempre, cuando le hablamos en estas situaciones, queremos que Dios nos enseñe, que nos muestre a ver para qué estamos pasando por eso. Cuando usted le pida a Dios que Dios le conteste, Dios no le va a contestar. ¿Sabe por qué? Pues se lo acabo de contestar yo ya lo tendría que saber. Porque los propósitos de Dios son perfectos, porque está moldeando tu carácter, porque estás bajo disciplina, porque está viendo lo que hay en tu corazón, porque está purificando tu fe. ¿Cuántos dicen lo que hay? Voy a ver otro aspecto más. Dios está probando tu fidelidad. Dios está probando a ver si tienes tu casa edificada sobre la roca. A ver cuán firmes son las convicciones que tienen por la palabra. Ahí es en donde se ve nuestra firmeza. Ahí es en donde se ve de qué estamos hechos. Si somos de madera o somos de hierro. ¿Cuánto dicen lo que hay? Ahí es en donde nosotros vemos, hermanos, decir, miren, si nos damos cuenta encontramos dos aspectos más. Dios está probando nuestra fidelidad, pero también está viendo cuán grandes son las convicciones que nosotros tenemos por la palabra. Porque a veces la convicción por la palabra la tenemos en un ratito, pero cuando viene el momento de la tentación, chao convicción por la palabra y hacemos lo que se nos da la gana. Y después cuando vienen las consecuencias, ay Señor, ¿por qué? Háblame Señor, porque estoy pasando por esto. Sácame de esta situación. Soy tu hija, soy tu hijo. O no le dice así usted. Yo esto no me lo merezco. No, te merecías la cruz, la muerte y el infierno. Y dale gracias a Dios que te dio libramiento. ¿Cuántos le dicen amén? Venga que a veces nosotros le pedimos cosas a Dios y le hablamos a Dios de una manera tan incorrecta, y encima que le hablamos de una forma incorrecta, miremos que nos contesta. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, fíjese, nosotros cuando nos estamos quemando, yo no puedo pasar por esto. ¿Cuánta gente hay que hace cosas malas? ¿Cuánto estartalado viejo hay que supuestamente son cristianos y a ellos no les pasa lo que me pasa a mí? ¿Por qué Dios tiene que tratar? A veces entendemos, hermano, que es un trato de Dios con nuestra vida. Y ahí le vamos de vuelta con el chisme a Dios. ¿Por qué tenés que tratar conmigo de esta manera? ¿A vez le dijo eso a usted a Dios? ¿Por qué tenés que tratar así conmigo? Si yo no me lo merezco. No me diga que no, pero alguna vez usted le dijo a Dios, ¿por qué me estás haciendo esto? Si yo no me lo merezco. ¿Y sabe por qué Dios no contesta? Porque si Dios contesta, le diría, no, te mereces algo peor, la muerte y el infierno. Entonces fíjese con grande el amor de Dios. Cuando Dios calla, es porque sabe que no estamos en condiciones de poder soportar su respuesta. ¿Está entendiendo, no? Pero esto no es esto no es lo fundamental de por qué Dios calla cuando nos lleva ahí, sobre Dios, al terreno de la prueba. Hermano, cuando estamos en esta situación y nos vemos con el agua hasta el cuello, el problema no es Dios. Como llega diciendo una hermana hoy, el problema somos nosotros, el problema no es Dios, el problema no son los demás, el problema son nuestras imperfecciones. El problema es que lo que nosotros estamos haciendo mal afecta a nuestra propia vida y nuestras consecuencias. Pero nosotros pensamos que es Dios el que nos está haciendo esto porque, no sé, como no había otro a quien enchufarle este problema, se lo enchufamos a este. No, hermano, todo es una consecuencia de las cosas que hacemos mal. Y si por ahí, hermano, no estamos haciendo las cosas mal, igual Dios te puede llevar al terreno de la prueba. ¿Por qué? Porque eres soberano. Y cuando estamos en ese momento, si te quiere hablar, te habla, y si no te quiere hablar, no te habla. O no me está disciplinando, pero puede estar formando carácter.
no está formando carácter y bueno, está haciendo esto. Pero siempre hay algo que Dios está haciendo en nuestra vida, entendiendo lo primero que pudimos rescatar, que es que el propósito de Dios, hermano, es perfecto. Los propósitos de Dios son perfectos para nosotros. Ahora, entonces en su sabiduría el Señor calla. Aun cuando estamos ahí en lo más difícil, en el pozo más profundo, ¿qué hace Dios? Calla. Y ahí cuando más le gritamos, y cuando más gritamos, ¿qué hace Dios? Calla. ¿Cuánto dice? Yo en una época decía, yo no tengo tiempo para perder en payasada. Y yo ya con ella me sacaba un montón de problemas encima. Dios no dice eso. Simplemente se queda callado. Porque está formando algo, está haciendo algo en cada uno de nosotros. Ahora, vamos a estudiar este salmo. Esta fue como para que usted pueda entender, hermano, la razón de lo que va a ser el tema de hoy. Dios necesita tratar con nuestras imperfecciones. Dios necesita tratar con nosotros. ¿Saben por qué, hermano? Porque somos tan cabezadura, tan carnaza, tan rebelde, tan duro de servir, que no hay otra forma. O sea, no existe otra forma de poder tratar con nosotros. La única manera es que Dios trate de esta manera para que nos dobleguemos. Algunos que ni así, hermanos, se doblegan y se humillan a la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen? Entonces Dios no le queda otra que tratar de esta manera con nosotros para que nosotros podamos ser moldeados. Vamos al versículo primero de este Salmo, capítulo 22. Salmo 22. Dice la palabra de Dios. A ver, ¿quién lee en voz alta? Ahí, con voz en cuello. Ya uno, por favor. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sigue con la segunda parte. Todo el mundo. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Ahora, acá nosotros podemos ver, hermano, en este salmo, que David, o sea, vamos a entender una cosa, porque hay muchos cristianos que también se confunden con esto. Este es un salmo, uno de los llamados salmos mesiánicos, proféticos mesiánicos. En este salmo, hermano, tenemos una importante referencia a lo que iba a ser los sufrimientos de Jesucristo. Está haciendo una referencia al siervo sufriente, al igual que Isaías capítulo 53. El profeta Isaías ya por los teólogos ha sido considerado el profeta mesiánico, fue el que más profecías y más luz ha traído a través de la profecía con respecto a la persona de Jesucristo, el sacrificio, su sufrimiento y el pago por el pecado de la humanidad. Pero acá lo que podemos ver, que gloria a Dios, este salmo es un salmo profético, pero no solamente está apuntando, hermano, a lo que iba a hacer Jesucristo en beneficio de toda la humanidad, sino que cuando David escribió este salmo, David no estaba pensando, hermano, en los sufrimientos de Jesucristo. ¿En qué estaba pensando David? ¿Cuál era la situación de David en este momento cuando estamos viendo este salmo? Fíjese lo que dice el título del salmo. Un grito de angustia y un canto de alabanza. ¿Cómo se llama el salmo? Está subtitulado Un grito de angustia y un canto de alabanza. Ahora, ¿por qué un grito de angustia? ¿Y por qué un canto de alabanza? ¿Qué tiene que ver la angustia con la alabanza? ¿Cuánto dice gloria a Dios? También lo venimos estudiando hace unos cultos que venimos tocando estos temas. Pero fíjese, acá nosotros lo que podemos ver, hermano, que David está pasando por lo peor de lo peor. O sea, a sus ojos, él está pasando por el peor de los momentos. Está pasando persecuciones. Hermano, se siente totalmente desamparado. El último lejón del carro, todos le tiran piedra, todos lo escupen, todos le gritan, todos lo patean. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? No hay absolutamente nadie que les tienda la mano. Está más solo que Adán el día del amigo. ¿Cuánto dicen amén? Para que usted se pueda dar una idea. Ahora, acá nosotros podemos ver, hermano, que está pasando por un momento de tremenda lucha. Está enfrentando, hermano, una adversidad, gloria a Dios, grandísima. Pero también podemos apreciar, gloria a Dios,
que este varón era un hombre que tenía una relación diferente con Dios. Santa misericordia. ¿En dónde vemos nosotros el tipo de relación que tenía David con Dios? Fíjese cuando empieza el Salmo, lea conmigo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué está diciendo? Dios mío. O sea, está hablando, hermano, de que tenía una relación profunda con Dios, una relación verdadera. O sea, David no era cualquier pirincho de esos que andan por ahí en las iglesias, ¿no? Que se acuerdan de Dios cuando le apretan los zapatos. No. Pero cuando se sacan los zapatos se olvidan de Dios. Cuando están ahí, cuando caen en el paso, Dios mío. Pero después, ningún Dios. ¿Va entendiendo, no? La relación de Dios y David era una relación verdadera. O sea, de David con Dios. Era una relación profunda. Era una relación verdadera. David conocía al Señor. David sabía, hermano, que Dios era soberano. David sabía que Dios era omnipotente, omnipresente y omnisciente. David sabía que Dios era todopoderoso. Él conocía a Dios. Acá vamos entendiendo. Ahora, aunque muchas veces Dios guarda silencio, como vemos que guardó silencio cuando David entonó este clamor, David está manifestando, hermanos, una total dependencia de Dios. Podemos apreciar en este salmo, hermano, en el versículo primero, lo que primero yo puedo ver a grosos rasgos es el tipo de relación que tenía David con Dios. Una relación verdadera. Pero también puedo ver, hermanos, que David tenía una total confianza en la soberanía de Dios. David sabía quién era Dios. Esto nos habla, hermano, de una relación no poco común, o sea, poco común, mejor dicho, en aquellos tiempos. Casi nadie buscaba a Dios de todo corazón. Lo mismo pasa hoy en las iglesias. Nadie busca a Dios. Todos hablan de la plata. Como yo le comento siempre, ¿no? Todos en la calle hablan de la plata. Que Dios me prospera, que Dios me bendice. O sea, es Dios. Hablar de Dios es hablar de billetes. Plata, coche, prosperidad, negocio, crecimiento. Pero esas personas, ¿tienen una relación con Dios? No. Ahora, ¿venir al Señor es estar lleno de plata? No. Pero puede ser que sí. ¿Cuándo es que no? La mayoría de las veces. ¿Y cuándo es que sí? Cuando a Dios le place. ¿Y con quién? Aquellos a los que Dios le place dárselo. Y a los que no, como dicen acá en Corriente, yo chiquito. ¿Cuánto dicen los gente? A los que sí, y a los que no. Está en su soberanía, está en su voluntad. Pero el que tengamos o no tengamos no quiere decir que eso no implica, hermano, que no podamos tener una relación verdadera con Dios. ¿Me entendiendo? ¿No? Estamos hablando de una relación verdadera, no estamos hablando de cualquier cosa o al pasar que usted agarra a un vecino y lo saluda. Como a veces nos pasan los hermanos, hermano, Dios te bendiga. Y un día estábamos tocando un tema con un varón que vino acá, no sé si le contaba esa noche y no estaba. Yo tenía un tema importante que tratar con unos hermanos. Y cayó un hermano de esto, hermano, y entró y se quedó y se me plantó y se me quedó como la así. No me lo podía sacar de encima. No le quería decir que se vaya, pero se tenía que dar cuenta que estábamos tocando un tema. Pero nos conocíamos así de lejos, ¿no? Y él ya se tomó la confianza, vino, se sentó, agarró una silla, se plantó, estábamos picando, se quedó picando con nosotros, todo, y yo me quedé ahí. Los temas que podía tocar, los tuve que postergar, porque no pude. ¿Por qué? Este varón confundió, ¿no? El saludo de lejos, que cada tanto, por ahí cuando veíamos donde dábamos, lo confundió con una relación profunda. ¿Cuánto dicen eso? Lo que pasa es que a veces por ahí le cae gente que nada, y se le plantó y como que si tuviesen una relación, encima se quieren meter en su vida, y le quieren hurguetear, le quieren preguntar y le quieren sacar cosas, y te dicen, ¿de cuándo tanta confianza con esto y con esta? ¿De cuándo se tomó tanta confianza? ¿Cuánto yo le permití que se tome tantas atribuciones? Cuando uno permite a una persona eso es porque tiene que haber una relación, ¿o no? Cuando personas quieren ir un poco más allá y uno no les dio ese privilegio, quedan como maleducados. ¿Cuántas veces muchos cristianos quedan como maleducados con Dios? Lo conocen a Dios así a la pasada, de lejos.
Pero cuando están pasando por el fuego, ahí viene, ay, Dios mi amigo, Dios mi Padre, Dios, mi Todopoderoso, Dios mío, 3 veces Dios mío. ¿O no? Yo conozco muchos farsantes de eso. Pero ¿sabe qué? Mejor los conoce Dios. ¿Cuánto dice la Biblia? Entonces, acá David está hablando, hermano, de una relación muy profunda. Y en este momento de angustia, él se refugió en el Señor. Él descansó en la soberanía de Dios, porque cuando estudiamos la soberanía de Dios, entendimos, hermano, que Dios jamás va a hacer absolutamente nada, aunque a nosotros nos parezca malo, pero jamás Dios va a hacer algo que a nosotros nos cause daño. Jamás. Aunque a nosotros nos parezca que nos estamos muriendo con lo que me está pasando, Dios jamás va a permitir nada, absolutamente nada, ni lo más pequeño, ni lo más ínfimo, hermano, que toque nuestra vida y nos cause daño. Jamás Dios lo va a permitir. Ahora, David conocía a Dios y sabía, conocía en esta relación con Dios, él sabía y entendía que Dios jamás permitiría que le pasara algo que lo dañara, que lo perjudicara o que lo lastimara. Él no entendía lo que estaba pasando, pero él sabía que algo bueno de todo eso iba a salir. ¿Cuánto dice gloria? Ahora, vamos a ir al Salmo, ahí un poquito al lado nomás, el Salmo 46. Acá podemos entender, hermano, mire, el salmista David también escribió este Salmo, el 46, en donde podemos ver, hermanos, que esta oración de David, del Salmo 22, era un lamento genuino. O sea, se estaba lamentando, estaba gimiendo en la presencia de Dios. Pero en ningún momento dudaba, hermanos, de la soberanía de Dios, del poder de Dios. Fíjese lo que dice ahí el Salmo 46. ¿Quién encontró que lea? Es un salmo muy conocido, 46.1. Dios mío, es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza y es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ahora, yo le hago una pregunta. Si este mismo salmista que estaba haciendo esta oración, este lamento, este gemido, en el Salmo 22, fíjese lo que declara en el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Qué está diciendo David ahí? ¿Qué está diciendo en el Salmo 46? ¿Sabe qué está diciendo? ¿Y a quién voy a ir? ¿Qué voy a buscar al pastor? ¿Voy a buscar al hermano? ¿Voy a buscar a las hermanas para que ayuden por mí? ¿Me voy caminando hasta Luján? ¿Ya ve que dice el padrecito, el padre Marco? ¿Ya ve que dice Gauchito Gil, Roberto, Carlos o Antonio? ¿Qué dijo David? ¿A quién voy a ir? Si Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. No tengo otro lugar en donde acudir. No tengo otro lugar en donde refugiarme. No hay otro que me pueda extender la mano. ¿Cuánto dice el Ahora, y si extiende la mano en ese momento difícil, yo te puedo asegurar que va a sacarte una ganancia. Si no, no están por extender la mano. Por eso dice David, literalmente en el Salmo 46, entiéndalo, ¿a quién iremos? No tenemos otro lugar a donde ir, que lo que nos hace Dios. No tenemos otro lugar a donde ir, hermanos, cuando estamos pasando por un momento difícil. Cuando empieza a venir el momento del apremio económico, que hacen muchos, y hay muchos que están haciendo eso, y hay muchos que sirven a Dios y hacen eso. Ya me encontré con uno, se enojó. Ah, pues ni visita, ya lo vi, sé que se enojó grande. Se desesperan por buscar lo material. ¿El mundo te va a dar beneficios? ¿Cuánto dice el Qué tremendo, ¿no? Pasan un momento difícil en el matrimonio. ¿A dónde van? ¿A la hermana o a la vecina? Después se entera todo el mundo lo que pasó en tu matrimonio y te termina divorciando en serio. Ay, ¿por qué Dios permitió esto? ¿A dónde fue? A buscar refugio. No estoy diciendo gloria a Dios. Al lugar equivocado. ¿Va entendiendo, no? Cuando viene el momento del apremio, sea en la economía, sea en el matrimonio, en la familia o en la salud, ¿a dónde vamos a ir? ¿Qué le pasó a tu mamá, hija?
¿Qué le dijeron? Venga, yo tengo el poder. No, el poder que tiene Dios. ¿Cuántos cristianos yo conozco que van a curar? ¿Cuántos cristianos conozco yo, hermano, que juegan a la tiniebla? Qué tremendo, ¿no? ¿Saben por qué? Porque no conocen a Dios. No se enojen, por favor. En esta noche acá hay personas que están desesperados atrás de lo que no edifica, lo que no conviene, lo que no te va a dar una buena salida. ¿Saben por qué? Porque no conocen a Dios. No conocen. Yo tengo a este varón que siempre le vengo hablando de la carnicería, que es el que más todos los días me lo estoy encontrando en la calle. Él me habla de plata, 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 plata y me mira a mí como acá, acá, pobrecito, un infeliz, le voy a comer un heladito. Y él tanto habla, dice, yo estoy tan, amo a Dios con todo mi corazón. Va los domingos a la mañana a la iglesia y se va sus 300 pesos nada más. Después trabaja. No, bueno, más a Dios. El amor al dinero es la raíz de todos los males, porque dejamos a Dios de lado. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Esas personas le hablan de Dios. ¡Plata! Claro. El diablo no tiene ningún inconveniente en ponerte traba en tu economía mientras estés buscándolo a él, antes que alejándolo de Dios. Buscan el consejo en el lugar equivocado. Dejan a Dios de lado, hermano, para darle el lugar primordial a lo material. Cuando tienen que ir a refugiarse en la presencia de Dios porque tienen un problema en el matrimonio, van a la casa de la hermana. Van a la casa de la hermana, después juntan a las hermanas y vamos a orar por este problema. Después las hermanas chismosas, no digo que las hermanas acá son chismosas, pero pasan en todas las iglesias. Las hermanas chismosas, lengua larga, viejas chismosas de los grupos de oración, salen y divulgan, empezando por la esposa del pastor, divulgan todo lo que usted le dijo. ¿Y qué termina pasando? Se termina separando. ¿Y de quién era culpa? Dios permitió, Dios me lo sacó. No. Fuiste a buscar refugio al lugar equivocado. En lugar de gemir como gimió David y entender la soberanía de Dios en tu vida y entender que Dios tiene control de todo y que todo el problema por el cual estés pasando es permitido por Dios, pero que no te va a dañar. Al no conocer a Dios salimos corriendo para cualquier lado. ¿Cuántos dicen lo que es? Qué tremendo, ¿no? Ya empezamos. Y bueno, así nos maté. Ahora, hermanos, los que no conocen a Dios recurren a un montón de lugares, como estábamos hablando, a la curandera, que le vamos a hacer un trabajo, que yo tengo poder, que se va a separar, que se va a morir, que esto, que el otro. Nosotros no, hermanos, nosotros recurrimos a Dios. Los cristianos que están enfermos, ¿a quién recurren? A los médicos. Y los médicos a veces, hermanos, aconsejan prácticas que van totalmente en contra de la palabra de Dios. ¿Y qué hacen? La siguen porque dice el médico, van a buscar refugio en el médico, no buscan refugio. No digo que ir al médico esté mal, pero cuando el médico te aconseja algo, por ejemplo, nuestra hermana que nos vino hoy, me dijo que fue al médico, ¿qué es lo que le dijo el psiquiatra todo eso? Y los consejos que le dan, te sacan de lo que es la palabra, que se vaya a refugio del médico, no me refugio en el médico, me refugio en el Señor. ¿Cuánto dicen en realidad? Estaba contando a las hermanas, vino un personaje hoy con una cosa media extraña, sin vergüenza era. Yo por el olor ya lo rescaté, entonces yo me lo voy a sacar encima fácil. ¿Sabes qué? Nosotros predicamos la palabra y la palabra dice esto, esto, esto. Si yo hago esto como me estás pidiendo, yo tengo que cerrar la iglesia porque yo no le puedo a mi pueblo enseñar algo que yo no estoy haciendo. ¿Qué hizo el hombre, Ana? Bueno, dijo, armó la cara, levantó y se fue más rápido de lo que vino. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahora mire si nosotros por obtener un beneficio, ay sí, a ver qué pasa acá. Y dejamos a Dios de lado. Cuando viene un momento difícil, ¿a dónde tenemos que irnos? ¿A dónde va el cristiano? ¿A dónde tendría que ir el cristiano? Que no todos van. Bueno, vos no estás de novia. Pero ponele, ¿no? Estás de novia, viene tu novio y te mintió, te engañó. Le dijo que te quería y era mentira. ¿A dónde vas a buscar refugio? Y a vos si te pasa algo con una novia, ¿a dónde vas a buscar refugio? Cuando les ha pasado algo, porque alguna vez han tenido novios o novias,
¿A dónde fueron a buscar refugio? ¿Con quién son ustedes? Y se van a dar cuenta que grandes se equivocaron. Usted cuando tiene problema, ¿a dónde busca refugio, hermana? Dense cuenta cómo se está equivocando. A vos también, hermano, a vos y a vos y a vos también, hermana. ¿A dónde van a buscar refugio? ¿Por qué vienen las consecuencias después, hermano? Porque buscan refugio y buscan amparo en el lugar equivocado, no confiando plenamente en la soberanía de Dios. Y después todavía ustedes piensan que Dios tiene la obligación de hablarle justo cuando ustedes están yendo al lugar equivocado, y en ese lugar equivocado piensan que Dios le tiene que hablar. ¿Será que Dios le va a hablar? Menos. Ahí es cuando más callado se queda y cuando más sufrimos, hermano. Pero David entendía, y entendió bien clarito, hermano, que Dios era su amparo y su fortaleza. Por eso este salmo se titula Un grito de angustia y un canto de alabanza. Un rato gritaba, otro rato alababa. Ahí estaba demostrando, hermano, que conocía a Dios, que tenía una relación verdadera con Dios y que confiaba, lo fundamental, en la soberanía de Dios, sin entender por qué estaba pasando por esa situación, porque dice, ¿por qué me has desamparado? Pero ese ¿por qué me has desamparado? ¿Lo llevó a buscar refugio en otro lado? No. El rey Ocosías, Segunda de Reyes, capítulo 1. El rey Ocosías empezó a destartalar y mandó, gloria a Dios, tuvo un accidente, estaba enfermo, y mandó a sus siervos a consultar con una divina, con una bruja. Enseguida vino un profeta enviado por Dios y le dijo, así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel. Para que vaya a consultar allá a los brujos. Bueno, ¿sabe qué dice Dios? Vos le mandaste a preguntar a los brujos si ibas a vivir. No te hagas problema, no mandes a nadie, porque acá me mandó Dios a decirte que te vas a morir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por haber ido al lugar equivocado, por haberte refugiado en donde no tendrías que haberte refugiado, existiendo un Dios y teniendo el conocimiento de que hay un Dios todopoderoso y soberano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Piense lo que viene para su vida cuando usted hace lo mismo desconociendo, o no desconociendo, porque ya conocemos, por lo menos acá conocemos, sino que ignoramos a sabiendas, hermanos, que hay un Dios poderoso y soberano. Qué tremendo, ¿no? Ahora, acá también nosotros podemos ver, hermano, esta pregunta, porque esta pregunta que hace David, ¿no? Le salió, pero de allá hay que, como dice todo latino, de lo más profundo del corazón. ¿Por qué me has desamparado? O sea, David dice que oraba 3 veces por día, a la mañana, a la siesta y a la noche. Por la mañana, por las tardes y por las noches. Oraba 3 veces al día. La oración del judío era mínimo 1 hora. O sea que oraba 3 horas por día. Un hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, más allá de que mató a Usía, prendió a Betsabé, hizo un par de desastres, ¿no? Pero tenía un hombre conforme, con un corazón conforme al corazón de Dios. Entonces David por ahí medio se la estaba creyendo. Y era el dulce cantor de Israel. Entonces le dice a Dios, ¿por qué me has desamparado? O sea, no le dijo, no es un por qué, no. Le salió de adentro, ¿por qué? Si yo soy David. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuántos David hay acá? Qué tremendo, ¿no? Mire qué desesperación que le agarró a David. Pero David había, en ese momento de lucha, había cosas que a lo mejor no estaba entendiendo. Y se veía claro en esta pregunta que le hizo, ¿por qué me has desamparado? O sea, yo no creo, hermano, que David, no pienso que David le haya dicho, ¿por qué me has desamparado? Como sacame de acá. No. Yo quiero creer, hermano, por lo que es el contexto de este salmo, que David le preguntó por mi carácter, ¿qué es lo que hay en mí que no te gusta? Me está disciplinando, metí la pata, y ¿dónde metí la pata? Me falta fe, estás puliendo mi fe. Todavía hay cosas que no salieron, como tus propósitos son perfectos, entonces vamos a seguir dándole. Estás probando mi integridad, mi fidelidad, mis convicciones. ¿Por qué me has desamparado? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? A diferente de lo que preguntamos muchas veces nosotros, ¿por qué? Como diciendo, sacame de acá. No sé si me entienden. Y Dios no te va a sacar, te vas a hundir más. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahora,
Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Acá, gloria a Dios, la palabra desamparado es una palabra que se traduce en un término hebreo asab. Y la palabra asab significa permitir, quitar, rehusar y ayuda. Asab significa quitar, primero permitir, quitar, rehusar y también significa ayudar. Tiene otras connotaciones más, pero lo que más nos interesa a nosotros son estas 4 palabras: permitir, quitar, rehusar y ayudar. Ahora, cuando David le dice, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué le está diciendo a Dios? Porque una cosa es la traducción que tenemos nosotros y otra cosa es lo que verdaderamente David dijo en el original. David dijo, Asab. David no dijo, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué dijo David? Asab. ¿Por qué Asab? O sea, ¿por qué permitiste? ¿Por qué me quitaste tu ayuda? ¿Por qué rehusaste el sacarme de esta situación? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Qué es lo que no te gusta en mí? ¿Qué es lo que no te gusta en mi corazón? ¿Por qué, gloria a Dios, me estás disciplinando? Esto es lo que está preguntando David. No es simplemente, ¿por qué me has desamparado? No, Dios no lo había desamparado. Y era tan profunda, hermana, la relación, era tan verdadera esta relación que tenía David con Dios, que David entendía y le dijo, ¿por qué me estás disciplinando? ¿Por qué me estás quitando tu ayuda? ¿Por qué estás permitiendo? ¿Por qué permitís esto? Porque tus propósitos son perfectos, pero es mi carácter, es lo que hay en mi corazón. ¿Por qué? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Él quería comprender, hermano, qué es lo que estaba mal en él. ¿Saben para qué? Para corregir sus caminos. Cuando usted está ahí, en el crisol de Dios, usted le pregunta a Dios, ¿por qué me quitas tu ayuda? ¿Por qué me permitís esto? ¿Qué es lo que estás queriendo hacer? O le dice, sacame. Mientras nosotros no aprendamos por qué estamos en el crisol, hasta que no aprendamos el propósito y el por qué, no vamos a ir. ¿Cuánto se me va a ir? Ahí te vas a quedar. Y se va a cansar, va a ser como la rana cuando salta en la sartén, ¿vio? Cuando ya está muerta la rana, nunca vieron una rana, nunca cocinaron rana. Yo cuando cocinaba ranas, no sé, la rana está muertita, ¿no? Y usted la pone en la sartén. Pero cuando la pone en la sartén salta la rana. Ya toda abierta, toda limpia, destripadita, toda limpia, sin abierta. La rana ahí, la rana es riquísima, es una delicia. Y usted le pone la rana ahí con un poquito de aceite de oliva y un chorrito de vino blanco y salta la rana. ¿Y qué le pasa a la rana? ¿Por qué salta rana si está en el fuego? Porque todavía los tendones, los músculos reaccionan al calor a pesar de estar muertos y saltan, se mueven. ¿No le pasa lo mismo a muchos de ustedes cuando están ahí en el fuego? Saltan y no saben por qué saltan. Yo sé por qué saltaba la rana, porque sé que los músculos, a pesar de la rana estar muerta, los músculos y los tendones reaccionan al calor. Entonces salta, el cuerpo inerte muerto salta. Ahora, ¿usted sabe por qué usted salta cuando está en el sartén de Dios? ¿Qué pregunta, no? Porque a veces estamos en el fuego, pero no sabemos por qué estamos en el fuego y saltan en el fuego. ¿Y por qué saltan? ¿A cuánto le gusta saltar en el fuego? Pero en el fuego saltan. No me gusta saltar, pero yo sé que saltan. Ahora, ¿alguna vez se preguntaron por qué estoy saltando? ¿Alguna vez le preguntaste a Dios por qué estás saltando, hermano? ¿Qué es lo que le preguntamos a Dios? ¿Cuándo me vas a sacar? ¿Cuánto va a durar? Bueno, Señor, ¿qué es lo que quiere hacer en mí? Pero así medio como para que te saque nomás. Pero no para comprender. Y en esos momentos cuando Dios nos hace comprender, quiere hacernos comprender. Muchas veces hay muchos que están blindados, no les entra bala. En ese momento Dios quiere hacerte comprender, pero para hacerte comprender es necesario que Él te lleve, gloria a Dios, al punto en el que usted pueda tener una relación verdadera con Dios. ¿Va entendiendo? Fundamentalmente el propósito es eso, uno de los principales. Tratar de que nosotros podamos, o sea, Dios nos lleva al punto al cual nosotros podamos empezar a tener una relación verdadera con Él, no así de medio de cuento, como la criatura, ¿viste? Si mañana te compro y después se olvida. ¿Cuánto dice la mano? Entonces fíjese qué tremendo, ¿no? Ahora, vamos al Salmo 54. Perdón, Isaías 54. Versículos. Cuando mujer abandonada, hiciste espíritu, llamó a Jehová como una esposa de la juventud, que Jehová cuidara.
Versículo 6. ¿Está? Fíjese. Cuando estamos, hermanos, en la prueba y cuando sentimos ahí el rigor del fuego, nos sentimos igual que David. Fíjese lo que dice acá la palabra de Dios. Isaías 54, 6. Porque como a una mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, como a la esposa de la juventud que es repudiada, dice el Dios tuyo. ¿Cómo te llamó Dios? ¿Qué está queriendo decir? Como una mujer abandonada y repudiada. La hermanita se casó y el marido dijo, salga de acá. Y ella quedó abandonada, sola. En aquellos tiempos, ¿no? No pasa nada. Pero en aquellos tiempos, una mujer repudiada, que le dieron carta de divorcio, ¿cómo quedaba? Bueno, imagínense ese cuadro. Así, de esa manera llamó Dios a Israel. ¿Cuánto dicen gloria? Eso es lo que le está diciendo Dios. O sea, Dios le está diciendo a Israel, cuando yo te llamé, eras, ¿se imagina qué? Nada. Y cuando Dios te habla, le habla a la iglesia hoy, ¿qué le dice? Yo los llamé porque eran victoriosos. No, yo los llamé porque eran como una mujer abandonada, repudiada, sola y desamparada. ¿Cuánto dice lo que le digo? Ahora, después dice, por un breve momento, gloria a Dios, te abandoné, pero te recogeré, ¿con qué? Con grandes misericordias. Por un breve momento, está hablando de un lapso de tiempo, breve, te abandoné. Pero te abandoné no significa te abandoné, significa te estoy probando. Por un breve tiempo te voy a probar, pero después te recogeré, después de la prueba, con grandes misericordias. Con un poco de ira, acá nos da a conocer, hermano, por qué entramos en ese breve periodo de prueba. ¿Por qué caemos en ese periodo de prueba? Porque encendimos la ira de Dios. Con un poco de ira, escondí mi rostro de ti. Ahora va entendiendo por qué vamos a situaciones a veces, por qué Dios nos lleva a ese punto. Porque ya está enojado. Está hablando de disciplina. Gloria a Dios. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. O sea, te está disciplinando y está perfeccionándote ahora para que puedas tener en la eternidad el gozo de poder estar en su presencia. Ahora, si no lo hace, no vas a entrar. Pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice Jehová, tu Redentor. Gloria a Dios. Ahora, nosotros acá podemos entender, hermanos, que Dios siempre, hermanos, nos va a llevar a un breve periodo de tiempo en el cual vamos a ser probados. A veces porque hicimos las cosas mal y a veces porque tenemos que pasar, nada más. El día bueno y el día de la adversidad, dice Eclesiastés 7:14, ¿quién lo dice? Dios. ¿Quién puede enderezar lo que Él torció? Nadie. Al bueno y al malo le pasan exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el bueno es bueno, le pasa a lo malo, no, porque le tiene que pasar. Y al malo porque es malo, no, porque también le pasó al bueno. ¿Me entendiendo? O sea, Dios tiene el mismo trato con todos. Gloria a Dios. Ahora, a ver, vamos de vuelta, gloria a Dios, al versículo primero del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Aquí la palabra salvación quiere decir liberación. Nosotros tenemos salvación como liberación de las garras de Satanás, pero acá también está hablando de una liberación. ¿De qué liberación? De la liberación, hermano, de la angustia y del momento difícil por el cual estaba atravesando el salmista. Ahora, esta palabra tan lejos es una palabra hebrea, rachlok. Rachlok significa remoto, lejano en lugares y tiempo. O sea, un lugar lejos en el tiempo. O sea, el salmista David sentía a Dios, hermano, lejos. ¿Nunca le pasó a usted?
que siente a Dios lejos. Parece que cada vez está más lejos. ¿No le pasó? ¿A alguno no le está pasando en este tiempo, hermano? Que dejó la oración, dejó la consagración, dejó la búsqueda, dejó su firmeza, ya no está siendo tan fiel. ¿No le pasó que a veces usted se arrodilla a orar y siente como que no pasa nada, como que Dios no está, como que está hablando de la pared? ¿Cuánto dice lo de no, se está sintiendo como el desanista, Salmo 22. Se está sintiendo a Dios en un lugar lejano en el tiempo. Ahora, ¿quién es el que está lejano en el tiempo? ¿Dios? Tus pensamientos son los que están alejados de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hermanos, fíjese qué mal que se sentía el salmista David en este momento. O sea, estamos nada más que con el primer versículo, en misericordia. Tiene 31. Así que tenemos hasta pasado mañana. Miren, este salmo es tremendo, hermano. Estamos nada más que con el primer versículo, todavía no hemos terminado el primer versículo. Dice, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación? O sea, me siento tan lejos de Dios. Y las palabras de mi clamor. Este clamor es una palabra hebrea más difícil que esta tajlot, que significa simplemente gemir. Gemido. O sea, ¿por qué estás tan lejos? Te siento tan lejos. Gloria a Dios. Y a causa de eso gimo desde lo profundo de mi corazón. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor, de mi gemido? O sea, te siento tan lejos que hasta pienso que ni siquiera mi oración llega. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay muchos que dicen, ay, porque Dios no me escucha. Claro, está tan lejos Dios que tu oración no llega. Dios está siempre en el mismo lugar, sentado en su trono. Y Dios lo llena todo. Es omnisciente y es omnipresente. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la situación de David no fue siempre así. Por eso dice un canto, gloria a Dios, un grito de angustia y un canto de alabanza. Ahora fíjese, ¿no? Usted hágase una película. David estaba hecho un hilacha, ¿o no? ¿Cómo se sentía David? ¿Cómo se sentía David? Tremendo. David se sentía como un pescado en Semana Santa, imagínense. Imagínense un pescado en Semana Santa, fue como un pescado. Algo dicen los católicos, no se puede comer carne. Bueno, así se sentía David. Un chanchito ahí para fin de año, sabe que se lo van a comer. Así se sentía David. Sentía que Dios estaba lejos, que su gemido no llegaba. Ahora, ¿la situación de David cambió o fue siempre la misma? David se murió así, con esa angustia, con ese sentirse tan lejos de Dios. ¿Así murió David? ¿Así vivió después David? ¿Cómo vivió David? ¿Su situación siguió siendo siempre la misma o cambió? ¿Cambió o no cambió? ¿Cuándo cambió? ¿Cómo pueden ustedes darse cuenta de que la situación de David cambió? En el Salmo 23. Ahí nomás pegadito, fíjense lo que dice David. El Salmo de la oveja. Acá dice, Jehová es mi pastor. Ese es el Salmo del buen pastor. No. Dice, Jehová es mi pastor, el título del Salmo. Pero no dice que el que habla es el pastor. ¿Quién dice Jehová es mi pastor? ¿El pastor? No, la oveja. Entonces este es el Salmo de quién? El Salmo de la oveja. Cuando dicen el Salmo de la oveja, Salmo 23. Muchos van a decir, ustedes están locos, entonces ustedes le dicen y le explican bien. Pero la gente habla porque no sabe. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahora, Jehová mi pastor, nada me faltará. Y ahí va narrando, hermanos, gloria a Dios, una situación diferente a la que tenemos en el Salmo 22. Entendiendo lo que estábamos viendo también en Isaías capítulo 54, que por un breve momento Dios te desampara y después te aplasta. ¿Decía eso Isaías 54? Y después te recogía con grandes misericordias, aunque con un poco de ira había apartado su rostro de ti, pero te preservaría, hermanos, para salvación y para vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el trato amoroso de Dios. Y Dios, gloria a Dios, David conocía a este Dios soberano, pero también justo. Ahora, vamos al Salmo 22 nuevamente ahí en el versículo 2.
Hay unas palabras que dicen siempre los hermanos también. Dios mío, algunas versiones dicen nuevamente Dios mío, Dios mío. Acá la mía dice Dios mío solo. Pero la que yo estudio, pues yo estudio con Elisor, las que tengo acá en la computadora, las Biblias virtuales, yo estudio con la versión de 1909, que es la más aproximada de las últimas que tenemos en los últimos 90 años, vamos a decir. Es la más aproximada a lo de Dios, lo que fue el original en el hebreo. Y dice, Dios mío, dice de 1909, la Reina Valera de 1909. Acá la que tengo yo dice, Dios mío, una sola vez. Pero nos está dando a entender algo tremendo. Fíjese, Dios mío, clamo de día y no responde. Gloria a Dios. ¿Y qué más? Clama de día, Dios no le responde. Y por cuanto Dios no le responde, ¿qué pasa con el salmista? No encuentra descanso. Ahora, ¿qué es encontrar descanso? No duerme en paz, hermano. No puede dormir en paz porque no, la Dios necesita la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento para poder descansar. ¿Cuánto dice la Biblia? Ahora, fíjese lo que dice. Esta palabra Dios mío es una palabra hebrea, Elohim. ¿Escuchó alguna vez a un judío usted hablar del gran Elohim? El judío cuando habla de Dios, cuando transmiten la Torá, ellos no dicen Dios, ellos dicen Elohim. ¿Va entendiendo, no? O sea, Elohim significa Dios supremo, Dios soberano y supremo. Cuando ellos dicen Elohim, están diciendo un Dios soberano y supremo. Eso significa Elohim. O sea, que acá dice Dios mío, Elohim, Dios supremo. Clamo de día. Esta es la palabra hebrea Yomán, con Y. Yomán. La palabra hebrea Yomán significa diariamente, como hacen ustedes, de continuo. O sea, todos los días, a la mañana, a la noche, diariamente y de continuo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? O sea que acá David dice, Dios supremo, Dios soberano, clamo a ti diariamente, clamo a ti de continuo, no solamente cuando caía dentro de la lata de sardinas, sino cuando estoy afuera también. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay algunos ni cuando caen dentro de la lata de sardinas. Qué tremendo, ¿saben por qué? Porque al no clamar diariamente, al no clamar continuamente, no tienen una vida, una conducta de oración. No hay rasgos de oración en su vida. Cuando se arrodilla es lo mismo que nada. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? No pasa nada. Por eso hay que tener una relación continua con Dios. O sea, este clamo de día significa diariamente y de continuo. O sea, David dice, diariamente clamo y gimo. Y a pesar de todo, no responde. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Para qué malo Dios, ¿no? Que con todo lo que está haciendo el salmista igual, no responde. ¿Cuánta gente que dice, no, yo no oro más porque si igual Dios no me habla? ¿Y por qué tiene que hablarte? ¿Cuánto dicen a mí? Dios no tiene obligación de hablarnos. Nosotros somos los que tenemos la obligación de hablar con Él y contarle nuestras cosas. No que Dios nos cuente sus cosas, porque si Dios nos cuenta sus cosas, los caminos de Dios son tan altos, hermanos, que no vamos a entender. Imagínense. Mira, ahora ya vino, no sé por qué, pero cambia. Apóstol Pablo dijo que ahora vamos a tocar, si llegamos y nos dan tiempo, si vamos a tocar un aspecto de ese de 2 de Corintios capítulo 12, 5 en adelante, o 7 en adelante, en donde habla el apóstol Pablo, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me enchufaron un aguijón en la carne, que me abofetea, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara en sobremanera. ¿Qué hizo Dios? Lo aplastó. ¿Sabía quién era Pablo? Que a Pablo le gustaba el cabeza de gallo. ¿Cuánto dice la ley? Ahora, ya no salí el tema, lo estaba por explicar. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió esto en la vida de Pablo? ¿Por qué Dios hizo esto con Pablo? Ni siquiera Pablo sabe. Acá dice la palabra de Dios, escuche bien. Ahora volví de vuelta al tema.
Acá David está diciendo que él clama y gime desde lo profundo de su corazón y Dios no responde. Y decimos que nosotros, hermanos, tenemos la obligación de hablar continuamente con Dios, diariamente con Dios. No que Dios tenga obligación de hablar con nosotros. ¿Dios tiene obligación de hablar con nosotros? No. ¿Por qué Dios se acercaba al huerto del Edén, descendía y hablaba con Adán y con Eva? Para mostrarle su amor, nada más. Pero hoy nosotros ya vimos manifestado el amor de Dios. ¿En qué? En la cruz. ¿Hay necesidad de que Dios descienda y nos hable para que entendamos que nos ama? ¿Y que Él quiere lo bueno para nosotros? ¿Que entregó a su único hijo que muriera por nosotros? ¿Que no quitó solamente ni un solo ápice de justicia divina sobre su hijo, sino que murió obediente y hasta la muerte, muerte de cruz, para que nosotros podamos alcanzar salvación? ¿Será que hay necesidad, hermano? ¿Será que Dios se tiene que ver obligado a hablarnos, a descender y a hablarnos? Y si Dios te hablara, ¿usted va a entender lo que yo le diga? Vos entenderías si Dios te habla, vos entenderías bien. Cuando Dios te muestra cosas a veces, que vos venís y pedís interpretación de lo que viste. Y Dios te está hablando, Dios te está mostrando en sueño, en revelación en sueño. ¿Y vos entendés? ¿Y entonces? ¿Para qué le piden a Dios que le hable si cuando Dios le habla no le van a entender? ¿Por qué? Porque sus pensamientos y sus caminos son más altos que los nuestros. Apóstol Pablo fue allá, esto es lo que quería llegar a ser el apóstol, que a pesar de ser medio turuleco, estuvo en el tercer cielo, la grandeza de esa revelación no lo podía saltar, entonces Dios le enchufó un aguijón. Para que quede tranquilo, para que no cacaree más de lo debido. Ahora, ¿qué vio Pablo? Esto me cayó ahora de parejito, porque ¿qué vio Pablo allá en el tercer cielo? ¿Qué dice la Biblia? Los que leen la Biblia, cosas inefables que no le es dado, o sea, son cosas que no se pueden contar, que no se pueden entender. Ahora, ¿y qué para lo que hay allá que no se puede entender? Pregúnteselo al profeta Ezequiel. ¿Qué dijo el profeta Ezequiel? Que veía ruedas llenas de ojo. Ojo por dentro y por fuera. Había gente que tenían 4 caras. Cara de águila, cara de león, cara de esto, cara del otro. Que ninguno iba para atrás. Como tenía 4, iban todos para adelante. Había seres con 2 alas, había seres con 4 alas. Qué tremendo, ¿no? Y los 7 ojos de Dios andaban por todos lados. Y yo vengo y me paro así ahora, con un ojo torcido para acá, con mi boca así, Dios, hermano, y todo así, tú sabes, yo estoy deformado. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero mi mujer me ve hermosa. ¿Cuánto dicen amén? ¿Por qué será? La gente me ve y me dice, qué bonito, qué hermoso, qué bello ese pastor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Yo siempre tengo que estar escondido, porque las mujeres que no conocen a Dios pasan por acá y me fusilan con la mirada, está mi esposa de testigo. Entonces yo vivo escondido, porque soy un ápice de la belleza acá en Corrientes. Y humilde, por supuesto, para que ustedes puedan entender. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Ahora, los chicos miran a las hermanitas y dicen, qué linda, qué churra. Ahora, cuando usted ve una cucaracha, ¿qué dice? ¡Ay, qué asquerosa esa cucaracha! ¿Y por qué es asquerosa la cucaracha? Acá los agarré a todos, los reviento ahora, como dijo Satanás, como dijo Correa, lo reventé a Satanás. ¿Por qué una cucaracha? Usted mira una cucaracha y la quiere matar. Y dice es asquerosa. Y cuando usted la pisa, ¿qué hace la cucaracha? ¡Clic! Y cuando hace clic, ¿qué hace? Revienta. ¿Tiene sangre la cucaracha? No, tiene una cosa blanca adentro. Parece crema rusa. ¡Ay, qué asquerosa la cucaracha! Pero sin embargo la cucaracha es una plaga, ¿o no? ¿Se llena de cucaracha o no? ¿Y por qué? Porque hay otras cucarachas que le gustan las cucarachas y cucarachean, y en la cucarachada salen muchas cucarachitas y se reproducen. Imagínense una cucaracha de novio con Romina. Bueno, por ahí en algún momento puede tener alguno que parezca una cucaracha, pero no puede parecer nomás. Todo parecido es simple coincidencia. Pero no creo. Imagínense a Romina del brazo con una cucaracha a los besos. ¿Ustedes vieron la película esa? Men in Black, Hombres de Negro.
Man in Black, ese que tienen que cazaban los marcianos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que venía uno cuando descendía la nave de la cucaracha y andaba el cucaracho grandote ese, andaba todo hecho cucaracha? ¿Se acuerdan de todo? Que no me diga que son tan espirituales que no vieron esa película este año que está. Y el tipo era una cucaracha gigante. Imagínese usted, de novio, ¿me gustaría un novio con una cucaracha? ¿Por qué? Decime la verdad, ¿por qué? Porque es asquerosa, ¿o no? Ahora, y si usted le preguntara a la cucaracha qué piensa de usted, ¿qué pasaría? Diría lo mismo, estos son unos asquerosos, como esta hermana Clotilde, un asqueroso. Usted dice, el perro, se van con las perras, y las perras con los perros, y están todos sucios, ¿vio? Embarrados, y ellos andan de novio, por ahí hacen su cochinada, son perros. Y dice, qué asquerosos estos perros. Usted pregúntale al perro qué piensa de usted. ¿Qué puede pensar un perro de nosotros? Hay películas ahora, muchas películas de ciencia ficción, que vienen los marcianos, que vienen los alienígenas. Y los alienígenas, los días vimos una, ¿te acordás? Hicimos una película porque mire el día, y vimos una de esas Battleship, y venía el alienígena, tenía, no sé, cara de sandía, cara de melón, así todo blanco, y no podía ver el sol, y era feo, pero había muchos alienígenas. Y cuando vemos alienígenas y alienígenas, qué feo, ¿cómo se van a...? Pero los alienígenas, supuestamente, si existieran, que no existen, son demonios. Si los alienígenas nos miran a nosotros, diríamos que ellos dirían que los alienígenas somos nosotros, que los anormales somos nosotros. ¿Y por qué pasa todo eso? Usted agarra, se va a África, la hermanita se va a África, la mandamos como misionera a África, y viene un negrito zulú, y si quiere poner novio con ella, que está todo lleno de collares, de huesitos atravesados acá, que se ponen en las orejas, no hacen los pelos grandotes, así como unos aretes, no que le cuelgan, sino que se agrandan esto y se les hace así. Y todo lleno de dientes, unga, y es unga. No, este negrito es feo. ¿Pero por qué? Después el negrito se va con otra negrita que supuestamente es fea y forma su familia. ¿Y por qué la hermanita no se quiere meter con ese negrito que es feo? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque el concepto de la belleza que tiene ella es diferente al del negrito. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? El concepto de la belleza que tiene una cucaracha es diferente al nuestro. Nosotros miramos una cucaracha asquerosa, pero las cucarachas se ven entre ellas y se aman, ¿o no? Hasta mueren cucaracha por cucaracha, y cuando se muere se comen entre ellas de tanto que se aman, ¿o no? Los perros, usted le pone un perro y un gato, y el perro y el gato, y bueno, el mío es un personaje, no tiene problema, pero perro y gato no congenian. Sin embargo, perro con perra, usted ve a veces esos perros que son bien feos, yo con todo lo que son feos, y esas perras que son horribles, las razas, se miran atracción fatal. Después perritos, medio deformados, pero perritos. Para nosotros son feos, para ellos son hermosos. ¿Por qué? Porque el concepto que ellos tienen de la belleza es diferente al nuestro. Ahora, cuando Ezequiel vio todas estas cosas llenas de ojos y todas estas cosas raras, y vino y lo contó, los que leen la Biblia, de ahí salieron con los alienígenas y con todas esas payasadas locas, porque todas las locuras salieron de la Biblia mal interpretadas, ¿o no? Que los marcianos de 5 cabezas, que esto, que el otro, y para nosotros eso es algo horrible. Pero desde la perspectiva de Dios, ¿qué es? Es el ápice de la belleza, por eso está en la gloria de Dios, y lo creó Él, ¿o no? Ahora, fíjese, hermano, no podemos comprender lo que es el significado de la belleza según los rangos de Dios. Por eso le hice toda esta vuelta media payasesca, para que podamos entender, hermano, que no podemos comprender ni siquiera el significado de lo que es la belleza según los rangos de Dios. Es decir, que mucho menos si Dios viene y nos empieza a hablar de sus propósitos, de su tratamiento y de las cosas que Él quiere hacer con nosotros. No vamos a entender. Ahora, si nosotros no estamos capacitados para poder entender a Dios, ¿para qué queremos que nos hable? Si no vamos a entender. Pero Dios, para no perder tiempo, no nos habla. No solo para no perder el tiempo, para que no nos compliquemos la vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Síganle pidiendo a Dios que le hable cuando está ahí en el medio del...
¿Cuánto dicen amén? ¿O no? ¿Es así o no es así? A la luz de la palabra. Ahora, hermanos, nosotros tenemos que desarrollar una relación cotidiana y diaria con Dios, para que cuando vienen estos momentos difíciles de prueba, de lucha, de dificultad, y Dios nos esté purificando, nosotros podamos entender qué es lo que Dios está haciendo. Y no salgamos corriendo para cualquier lado o vayamos a buscar un refugio en un lugar equivocado. Vamos al versículo 3 del Salmo 22. Dice, gloria a Dios, pero tú eres santo. A ver, alguien que lea en voz alta, fuerte, versículo 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Pero tú eres santo, tú que habitas en medio de las alabanzas de Israel. ¿Qué está diciendo David acá, hermano? David está expresando su queja, o sea, se está quejando con Dios. Está exponiendo sus quejas. El profeta Habacuc dijo, estaré en pie firme sobre la fortaleza a ver qué se ha de decir tocante a mi queja. O sea, ¿por qué está pasando esto? Y le está diciendo a Dios, a ver, ¿qué hay para mí con respecto a mi queja? David se está quejando, pero también David está entendiendo, hermano, gloria a Dios, que la única respuesta la puede encontrar en las Escrituras. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Al igual que nosotros hoy lo tenemos en la palabra, hermano, de que por qué estamos en esos momentos difíciles y de que por qué Dios no nos habla. ¿Dónde vamos a encontrar la respuesta? ¿Con el vecino, con el hermanito que no sabe ni cómo se llama, con el otro que apenas puede leer la Biblia, o con el otro que hace 20 años que está en la iglesia pero nunca se convirtió? ¿Con quién? ¿Dónde vamos a encontrar la respuesta nosotros, hermano? Igual que David, en la palabra de Dios. Ahí tenemos todas las respuestas que nosotros necesitamos, hermano, gloria a Dios, para poder salir de las situaciones difíciles. Pero el problema está que nosotros siempre vamos al lugar equivocado. Una vez pedí un consejo a un pastor. 2 veces. 2 veces. 2 veces pedí consejo a un pastor. Una vez a un pastor que era mi líder en los primeros tiempos. Y después otro pastor. Una vez que estaba haciendo seminario con la Filadelfia. Los 2 consejos fueron malos. Yo dije a mí que era malo, no los puse en práctica. Pero los 2 consejos fueron consejos de la carne, me dijeron lo que a ellos les parecía. Y ya hacía lo que ellos me dijeron, me iba a pasar peor de lo que iba a pasar. ¿Cuántos dicen? ¿Por qué, hermano? Entonces ahí yo entendí que no tengo por qué refugiarme en nadie, sino en Dios. ¿Cuántos dicen? Una vuelta le dije a mi esposa, le decía a mi esposa esto, después que nos casamos, tenés cuidado con esto, tenés cuidado, tenés cuidado, tenés cuidado. Y ella medio como que, vos sos muy, recién nos estábamos conociendo, vos sos medio seco, vos sos medio esto, vos sos medio aquello. No, tranquilo. Ojo. No, porque la esposa del pastor, ojo, cuando dice gloria a Dios, yo huelo algo a quemado, me parece carne quemada. Cuando hay olor a carne quemada, es porque hay carne, se está quemando. Pero cuando la carne se quema en el asado, ¿usted la deja que se queme? ¿Qué hace? La saca. Dice que se olor a la carne quemada, quiere decir que hay carne. Pero no se quemó toda, porque aquí que se queme la saca. ¿Cuántos dicen? ¿Van entendiendo lo que le digo, no? Y después un día, una cosa que había comentado vos, ¿no? Mi esposa, se enteró todo el mundo. ¿De boca de quién? De la sierva. Yo dije, nunca, no, pero una sierva de Dios, nunca confíes plenamente en el hombre o en la mujer, a no ser que te demuestren por la palabra que más o menos están. Pero igual, ojo, el refugio se lo busca en quién, en Dios. ¿Por qué muchas veces vienen problemas y se agravan más aún los problemas que ya tenemos, hermano? Porque buscamos refugio en el lugar equivocado. ¿Y por qué buscamos refugio en los pastores? ¿Por qué buscamos refugio? ¿Saben qué? Porque siempre estamos esperando que alguien avale nuestro mal manejo o nuestras malas decisiones. Por eso muchos chocan conmigo. Porque esto, no, hermano, sino pero aquel pastor que se arregle con Dios. Yo te digo la verdad. Como viene ese hermano una noche acá que se quería... De último, le terminé resumiendo que si se dejaba a su esposa iba al infierno en esa condición. Me dice, no, porque allá vos estás queriendo que yo te diga que hagas
o sea, que avale lo que estás por hacer. Ni yo, ni mucho menos Dios avala esta situación. Así que vos estás en derecho a hacer lo que mejor te parezca, pero ¿sabes qué? Dios no respalda. No, porque a mí me parece, Dios no respalda esto. Y no, pero ¿qué me quiere decir? Hermano, desistí porque vas a terminar en el infierno. Una situación más que había, ¿no? Ahora, la mayoría te van a decir, no, está bien, no tiene catus, tal Dios es amor. Sí, pero también es juego consumidor. ¿Cuántos dicen no lo tienen? ¿Y por qué muchas veces cometemos errores? Porque siempre estamos buscando a alguien, hermano, que nos diga que lo que estamos haciendo mal está bien. ¿Pero qué? Porque si sabemos que vamos a la presencia de Dios, sabemos que eso a Dios no le agrada. Y cuando Dios responde te va a decir, ¡no! Y ese no es el que no queremos escuchar. Queremos seguir siendo cristianos y viviendo como nosotros se nos da la gana. ¿Cuánto dicen amén? ¿Pasa así o no pasa así? Qué tremendo. O cuando estamos en un momento difícil, buscamos que Dios nos hable a través de alguien. Y vemos que venga algún destartalado y apoye lo que estamos haciendo. Entonces, tenemos descanso en el destartalado. Fíjate cómo te va a ir más adelante. ¿Va entendiendo, no? Ahora, dice el versículo 4. Versículo 4. En ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú, gloria a Dios, los libraste. Esta palabra, en ti esperaron, es un término hebreo, batach, vamos a decir batach. Es B-A, B larga A, T-A-K-J, batach. Batach significa apresurarse a refugiarse. O sea, nuestros padres se apresuraron a refugiarse ¿en quién? En ti. ¿Y qué dice que hizo Dios cuando se refugiaron en Él? Dios los libró. O sea, en medio de la tormenta, hermano, se agarraron de Dios. ¿Cuándo estuvieron en una tormenta? ¿Qué clase de tormenta? Gran tormenta, gran agua, como dijo uno. Llueven 200, 300, 400 milímetros sobre milímetros al cuadrado por milímetros al cubo. Con tantos milímetros al cuadrado y al cubo se llena de agua por todos lados. ¿Vio lo que pasó en Japón? Con el tsunami. Lo que pasó con el tsunami de Indonesia era. En Taiwán. Vino el Japón, vino el tsunami, arrasó con todo. Cuando arrasa con todo, la gente que fue embestida por el agua, ¿qué hizo? ¿Se dejó llevar? Algunos. Y que se pudo agarrar una planta, un árbol o de algo, ¿qué hizo? Se agarró fuerte. A muchos no les sirvió de nada porque hasta con árboles y todo arrasó. Pero usted está en una inundación y usted lo va llevando el agua y ve un árbol ahí, ¿qué hace? Se prende el árbol y se agarra fuerte. Hasta que bajen las aguas o hasta que alguien lo deje desalojar. Y si lo lleva al agua se muere. ¿O no? Eso es lo que está diciendo este salmo, hermano. Esta imagen que te estoy transmitiendo es la que podemos apreciar nosotros en este salmo. Está diciendo que los padres, o sea, los ancestros, los antepasados, los antecesores de David, por Dios, cuando venían las tormentas se agarraban del primer árbol fuerte que encontraban. Ya digo cómo se llama, árbol. Como el primer árbol fuerte que encontraban. Tanto hablar se me estaba la lengua. Ahora, ¿quién es ese árbol al cual uno se puede agarrar en esos momentos de tormenta y que van a arrasar con todo, pero el árbol no lo van a sacar? ¿Cuál es el árbol ese del cual tenemos que agarrar? De Dios. Fíjense que no me tienen árbol en el cual se empieza a agarrar. Tengan cuidado, hermano, que no son fresnos que se suelen llevar agua. Cuando dice autistus. Es uno que sirve para romper vereda, pero no sirve, hermano, no es sustentable. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, eso es lo que está diciendo aquí, gloria a Dios, en el versículo 4. Ahora, vamos al versículo 5. O sea, en el medio de la tormenta hay que refugiarse en Dios. Versículo 5. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti, gloria a Dios, y no fueron
¿Qué está diciendo Dios acá? Que pasó muchas veces, iglesia. Que a pesar de las dificultades, cuando sentimos que Dios está allá y que Dios no está, que nadie nos quiere, que nadie nos ama, ¿dónde está Dios? ¿A la vuelta de la esquina? ¿A 2 cuadras? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Esta no es la película esa donde está el piloto, ¿eh? Que a veces estaba, a veces no estaba. ¿Dónde está Dios? Dios estaba ahí, hermano. Eso es lo que está diciendo el salmista. Pensamos que no estaba, pero Dios estaba ahí. Y Dios los libró. Dios jamás los desamparé. Dios estaba ahí con ellos. Dios no los dejó. ¿Van entendiendo? Ahora, vamos un poquito más adelante ahí al versículo 6. Dice: pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven se burlan de mí, tuercen la boca y menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrelo él, sálvelo, puesto que en él se complace. ¿Qué está diciendo David? Todos se levantaron en contra mía, porque soy aleluya. Y todos dicen: se complació en Jehová, cree en Dios, que lo salve Dios. ¿Cuántos dicen amén? Lo mismo le dijeron a Jesús ahí en la Evangelio de San Mateo capítulo 27. Lo mismo le dijeron a Jesús: que Dios los libre, que Dios los salve. ¿Cuántos dicen amén? Dice que era el Hijo de Dios. Ahora vamos a tocar ese pasaje. Dios estaba con David. Dios estuvo con Jesús y Dios está contigo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, vamos al versículo 14. Aquí podemos ver, hermano, una referencia de lo que iba a pasar con Jesús. He sido derramado como el agua y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera derritiéndose dentro de mí. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte. Perros me han rodeado. Me ha cercado una banda de malignos, desgarraron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tantos ellos me miran y me observan. Gloria a Dios. Fíjese que tremendo, hermano. ¿Cómo se tendría que sentir Samita para que escriba esto? Sin saber él que estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo, también estaba declarando parte de lo que iban a ser los sufrimientos del Cristo viviente. ¿Cuántos dicen amén? Vamos al versículo 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Gloria a Dios. Aquí vemos David, hermano, que en medio de esta situación difícil, su lamento, su gemir, se convierte en ¿qué? En alabanza. Por eso hizo un grito de angustia, un canto de alabanza. Acá se convierte en alabanza. ¿En dónde, hermano? En medio de la congregación de los santos. ¿Y esos hermanos que vienen a la iglesia? Ay, hermanita, ay, ora por mí porque me dejó mi esposo, me pega a mi hijo, mi suegra me escupe, ay, qué mal que me siento. ¿Hizo eso, David? En el medio de la congregación andaba mostrando la hilacha, como muchos muestran la hilacha a veces. ¿Mostraba la hilacha, David? ¿Qué hacía? Tornó su angustia un canto de alabanza. Para que todos veían la situación, todos, o sea, hermano, era de público conocimiento por lo que estaba pasando David. Todos lo miraban, según lo relata el Salmo, todos los ojos estaban puestos sobre David. Y David lloraba: ay, me siento solo, ay, Dios no me quiere, ay, Dios no me habla. ¿Qué hacía David? Transformó su angustia en un canto de alabanza. Por eso yo no apruebo, a veces, muchas veces corrijo, yo no apruebo, hermano. Eso que vienen acá: ay, porque mi marido se fue con otro, pero yo confío en el Señor. Como dijo uno una vez: mi hijo es travesti, pero yo confío. No, hermano, callate la boca. Dale gracias a Dios. Alaba a Dios. No muestre la hilacha. Testimonio no es mostrar la hilacha. Testimonio es alabar a Dios en el medio del desierto. Aunque cuando las aguas te llegan hasta acá, que no puedes hablar y haces burbujita, alabe a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que está diciendo David, hermano. David conocía a Dios. En ningún momento dijo: Dios es malo, Dios es esto, Dios es aquello. Esto es una oración,
Ojo, esto David no lo está proclamando en medio de su pueblo. Esta era una oración muy personal y quedó plasmada en el libro de los Salmos permitido por Dios. Esta es una oración genuina, hermanos. Esta es una oración limpia, una oración verdadera de David. Mañana vamos a tener otra enseñanza, también vamos a hablar de lo que es una oración limpia, una oración genuina, una oración verdadera. Hoy estamos hablando, hermanos, de cuando Dios calla. Mañana vamos a hablar de cuando Dios responde, de cuando Dios habla. Y vamos a ver que cuando Dios habla, nunca va a decir lo que nosotros queremos que diga. Eso lo vamos a ver mañana. Pero ahora seguimos viendo. Versículo 22. Estábamos viendo, gloria a Dios. Entonces anunció su nombre a sus hermanos en medio de la congregación, lo alabará. Versículo 24. Porque no menospreció ni rechazó el dolor del afligido, ni escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, gloria a Dios, él lo escuchó. Ahora, este es un salmo profético mesiánico, el cual se cumple al pie de la letra. Gloria a Dios. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, 35, tenemos, hermanos, cuando también a Jesús le vinieron con este reclamo. Dijo que es hijo de Dios, que Dios no salva. Aquí vemos el cumplimiento de este salmo profético en la vida de David, de Jesús. Ahora, ¿Dios podía haberlo librado, hermano, de la cruz? ¿Dios podía librar a Jesús de la cruz? ¿Y por qué no lo hizo? ¿Y por qué no lo hizo? Qué tremendo, ¿no? Para que se cumpla el propósito. Hebreos 5:8. Y Cristo, en los días de su vida terrena, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. ¿Quién era ese? Su Padre. Y fue oído a causa de su temor reverente. O sea que Cristo, en su vida terrenal, ofreció clamor, ruego y súplica a aquel a quien lo podía librar de la muerte. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Dios escuchó? Fue oído. Ahora, si él clamó como David y fue oído, ¿por qué Dios no lo sacó de él? A veces nosotros pensamos que cuando clamamos a Dios y no nos saca porque Dios no nos escuchó. No, sí, Dios te escuchó. Pero el hecho de que te escuche no quiere decir que te saque. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Me entendiendo, no? Ahora fíjese, esto no. Ahora me ven, no estaba en el pasaje, no está en el apunte. Y Jesús, ¿no? Aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia. Mire qué tremendo este pasaje de Hebreos. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen, y fue declarado, gloria a Dios, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Qué? Tremendo. En otros pasajes dice, de Hebreos, hablando de nosotros, y vosotros no habéis padecido ni habéis sufrido todavía hasta la muerte. O sea, ¿qué quiere decir, hermano? Que el sufrimiento es una constante, algo continuo en la vida del cristiano. Por un breve tiempo, sí, pero tiene que estar. Porque esta leve tribulación momentánea produce en cada uno de nosotros un eterno peso de gloria, dice apóstol Pablo en la carta a los Corintios. Tiene que estar. No es que porque nosotros le pedimos Dios lo va a sacar, no. Vas a pasar, quieras o no quieras. Es un camino por el cual tenemos que pasar. Gloria a Dios, cuando apóstol Pablo se vio sometido a la prueba de Dios, eso lo tenemos allá en Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10, en donde habla de este aguijón en la carne, de algo punzante, puntiagudo que atravesaba la carne, hermanos. De eso está hablando esta palabra aguijón, es la palabra skoglops, que significa punta o púa que causa fastidio o discapacidad. Mire qué tremendo, ¿no? Está hablando de algo punzante, un aguijón. Fue algo tremendo lo que Dios permitió en la vida de Pablo.
Gloria a Dios. Y cuando habla de carne es el griego sarx, que significa carne. Cuando habla de cuerpo, que significa cuerpo, perdón. O sea que esta púa estaba en el cuerpo de Pablo. Muchas veces le producía a él cierto tipo de discapacidad. En Gálatas capítulo 4 podemos ver, hermano, que esto aparentemente era una enfermedad que él tenía en los ojos. Y dice a los Gálatas en el capítulo 4, dice que a causa de su enfermedad primero les presentó el Evangelio. Y por ello muchos creyeron. ¿Cuántos dicen amén? O sea que no había ninguna imposibilidad por esta deficiencia que había en Pablo de que él predicara el Evangelio y de que él creyera en Dios. A veces estamos enfermos o pasa algo y pedimos que Dios nos saque, que dio esto, porque si no, Dios no. Dios te va a sacar si quiere, te va a sanar si quiere, y si no quiere, no te va a sanar, no te va a sacar, no te lo va a quitar. A Pablo no se lo quitó. ¿Por qué? Porque Pablo era orgulloso. ¿Y a usted por qué no se lo saca? Usted sabrá. ¿Cuántos dicen amén? No seáis hallados luchando, dijo Gamaliel, en contra de Dios. Eso sería cosa tremenda. Ahora, hermano, el andar como sabios implica esto. Tener este conocimiento de que Dios tiene control de todas las circunstancias. Apóstol Pablo dice, andad como sabios y no como necios. Ser entendidos en cual sea la buena voluntad de Dios. ¿Qué es andar como sabio y no andar como necio? Es entender, hermano, el propósito de Dios y saber que en su soberanía Dios tiene todo bajo control. O sea, a Dios no se le escapa nada. A mí se me escapa el gato, se me escapa el perro. A Dios no se le escapa nada. Dios tiene todo bajo control. Dice la palabra, ni siquiera uno de los pajarillos cae al suelo sin que Dios, gloria a Dios, lo permita. Y cuando viene el momento difícil, ¿qué tenemos que hacer? ¿Llorar? ¿Clamar? ¿Qué tenemos que hacer? Pablo y Sila entendieron lo que había que hacer. Pablo y Sila entendieron lo que había que hacer. Glorificaron. ¿Cuánto dicen? Sin embargo, nosotros no vemos en la palabra que Pablo y Sila les han preguntado al Señor, ¡ay, por qué, Señor! ¿Qué me querés enseñar con esto? ¿Qué querés hacer conmigo? ¿Sabe qué le hubiese preguntado al Señor? Los quiero llevar a la muerte. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? A Pablo ya se lo había mostrado. Y Pablo entendió que el morir para él era ganancia. Y había entendido que iba a morir por causa del Evangelio. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? No vayas a Jerusalén porque allá te van a aprender. El profeta Agabo le dijo que con ese cinto, así como él lo prendía con el cinto, hizo un simulacro, lo iban a aprender cuando él llegara a Jerusalén. Y dijo, no, si el Espíritu Santo solamente me revela que viene el palo, persecuciones y muchas luchas. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Usted qué le está pidiendo a Dios? Miami, Palm Beach, las Islas Canarias, las Islas Galápagos, cuando está más tranquilo arriba de las tortugas. ¿Qué es lo que le está pidiendo al Señor? Curitiba, Río de Janeiro, ¿qué es lo que le está pidiendo el Señor? Cancún, Puerto Vallarta, Ibiza, ¿qué le está pidiendo el Señor? Pídale Sahara, desierto. Porque desierto es lo que va a venir. Vamos, no va así. Pero después, Sahara. O sea, Sahara quiere decir desierto. Desierto. Oasis, desierto. Un breve tiempo de desierto. Un tiempo de oasis. ¿Y después qué viene? Desierto. ¿Va entendiendo? O sea, cuando está en el desierto, ¿qué tiene que hacer? Fijarse, llorar, reclamarle a Dios y pedirle a Dios que le hable. ¿Cómo le está pidiendo a Dios? ¿Cómo trata a Dios? ¿Usted lo trata como dice Dante Gebel? ¿Usted trata a Dios como dice Casduna? ¿Usted trata a Dios como dice Guillermo Maldonado? Los días se me coló. Estaba escuchando una radio, no sé si de Costa Rica, y no sé cómo, apareció en Tiguel, en Costa Rica, una prédica de... Yo dije a mi esposa, sinceramente, ¿no? Que Dios me perdone, pero dije así, ¿y este tarado qué hace? Una prédica de 20 minutos. Toda emoción. En donde le enseña a la juventud a tratar a Dios como otro joven. Che, papá, vos sabés que... Loco, me tenés que... ¿Por qué? Como es allá, no, el barro de mi amigo. Yo con él... Es una falta de respeto. ¿Así queremos hablar con Dios? ¿Cómo habla usted con Dios?
¿Cómo le pide las cosas a Dios? ¿Qué dilema, no? ¿Usted quiere que yo le conteste? ¿Cuánto dice la vez? ¿Va entendiendo lo que yo quiero decir? ¿Usted quiere saber cómo hablarle a Dios? ¿Y también quiere ver qué es lo que yo le va a contestar? No se pierda. El próximo culto, a la misma hora y en este mismo lugar. Nos vemos aquí. Gloria a Dios. Y oramos a Dios.